Las ecuaciones de Cauchy-Euler son ecuaciones diferenciales que tienen la siguiente característica. Son ecuaciones diferenciales lineales y los elementos que acompañan a la derivada de orden n son precisamente potencias de x, pero no cualquier potencia, son precisamente x a la n. Es decir, esta ecuación de Cauchy-Euler lo que tiene característico es esto. Esperemos que está entrando más gente. Lo que tiene característico es esto. La enésima derivada está acompañada de una potencia x a la n, la n-1 derivada de una potencia x menos 1, y así sucesivamente. Es decir, es del mismo orden el exponente de x que la derivada a quien está multiplicando. Si tiene esa forma, es una ecuación de Cauchy-Euler. Para ecuaciones de Cauchy-Euler, entonces vamos a establecer el siguiente método de solución. Primero que nada necesitamos resolver la ecuación diferencial homogénea asociada, y para eso vamos a suponer que x a la m es una solución. ¿Por qué va a funcionar suponer que de esta manera? Será precisamente por la forma de la ecuación diferencial. A ver, ¿por qué? Si volvemos acá, suponiendo que y igual a x a la m es solución, entonces ¿quién es y'? Va a ser m por x a la m menos 1, ¿no? ¿Quién será y segunda? Será m por m menos 1, x a la m menos 2. Y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta llegar a la derivada de orden enésimo. Llegamos a la derivada de orden enésimo, bueno, acá vamos a tener un producto de m menos 1 hasta llegar a m menos n menos 1. Y todo esto por x a la n menos 2. Bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros reemplazamos esto en la ecuación diferencial, vamos a concentrarnos solamente en las potencias de, bueno, perdón, acá este exponente es m menos 1. Vamos a concentrarnos solamente en las potencias de x. Cuando reemplazamos en la ecuación diferencial, así esto, menos n menos 1. Observe, reemplazamos aquí y, entonces ¿qué potencia de x tendrá esto? X a la m. Si reemplazamos y', ¿qué potencia de x tendrá? Tendrá x a la m menos 1 por x, queda x a la m. Queda entonces lo mismo, x a la m. Cuando reemplacemos la segunda derivada va a estar multiplicada por x cuadrado, ¿cierto? Por x cuadrado. Entonces tendremos x cuadrado por x a la m menos 2, también tendrá x a la m. Es decir, cada una de estas tendrá x a la m. Es decir, este acá es exponente x a la m menos n. Así cuando multiplicamos por x a la n, también nuevamente queda x a la m. Es decir, vamos a poder hacer factor común x a la m y va a poder quedar una ecuación auxiliar en términos de m. En última, la ecuación auxiliar quedará en términos de estos términos que se están multiplicando acá.
Vamos a ver en un caso más concreto, en un caso más concreto, es decir, en una ecuación diferencial de orden 2, por ejemplo. Si nosotros reemplazamos en una ecuación diferencial de orden 2, miremos aquí. Tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, ¿cierto? Y reemplazamos por las derivadas de, bueno, y', y segunda y y. Cuando reemplazamos por y, bueno, y, ¿quién es? Es x a la m. Cuando reemplazamos por y', esto será m por x a la m menos 1 por el x que está acá, queda m por x a la m. Y cuando reemplazamos por y segunda, que será m por m menos 1 por x a la m menos 2, multiplicado por x al cuadrado, queda m por m menos 1, x a la m. Bien. Y bueno, ahora lo que hacemos es sacar un factor común, x a la m, y x a la m, pues no se hace 0. Entonces, ¿quién debe ser 0? Este factor, ¿sí? AM por m menos 1 más bm más c. Y bien, ahora lo que queda es hallar las raíces de esta ecuación que se llamará ecuación auxiliar también. Ecuación auxiliar para una ecuación de Cauchy-Euler. Y bueno, volvemos más o menos a como hicimos cuando estábamos trabajando con coeficientes constantes. Allá pues dependiendo de las raíces, entonces la solución serían escritas de una u otra forma, ¿cierto? Entonces eso dependía de la naturaleza de las raíces, si eran raíces reales distintas, si eran raíces reales repetidas, si eran raíces complejas o si eran raíces complejas repetidas. Dicho esto, entonces tenemos tres casos, bueno, básicamente cuatro casos. Primer caso, si tenemos raíces reales distintas. Encontramos M1 diferente de M2. ¿Cómo se escribe la solución? Tengan en cuenta que esto es la solución a la homogénea. Es decir, este viene siendo el y sub c. Entonces acá simplemente C1x a la M1, C2x a la M2. ¿Sí? Recuerda que estamos suponiendo que la solución es de la forma x a la m. Entonces simplemente reemplazamos los valores de m. ¿Bien? Simplemente reemplazamos los valores de m. Es el primer caso. Segundo caso, ¿qué pasa cuando las raíces se repiten? Son reales y se repiten. Si ustedes recuerdan, ¿qué hacíamos en coeficientes constantes? Cuando se repetían las raíces, íbamos multiplicando por potencias de x, de manera que ya no tuviéramos repeticiones, ¿cierto? Acá pues vamos a multiplicar también por algo, y eso que vamos a multiplicar serán potencias del logaritmo natural de x. Serán potencias del logaritmo natural de x. Bien. Entonces suponga que M1 es igual a M2. M1 es igual a M2. ¿Cómo se escribe entonces la solución? C1x a la M1 más C2x a la M1, ¿cierto? La que se repite. Y para quitar la repetición multiplico por logaritmo natural de x. Si tuviera una M3 que se repite, que es lo mismo, ¿cómo escribiría la tercera parte? Sería C3x a la M1 por logaritmo natural de x, pero este logaritmo al cuadrado. En la notación de logaritmo le podemos poner el cuadrado aquí. ¿Sí? Acá podemos poner el cuadrado. Bien, entonces eso sí se repiten. Si son reales repetidas, y igual si se repite cada vez, pues se multiplica hasta una potencia k-1 del logaritmo natural de x. Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos raíces complejas conjugadas? ¿Cómo se escribe la solución? Bueno, la deducción de la solución es más o menos similar a como se hizo en coeficientes constantes.
Y la solución se escribe de esta manera. Entonces, las raíces, ¿cómo van a ser? Voy a tener raíces complejas conjugadas, de modo que va a aparecer por acá un número complejo que será una raíz, alfa más beta i, ¿sí? Y otra que será alfa menos beta i, donde alfa y beta son números reales. Alfa menos beta. Entonces, con alfa más beta i, ¿qué se genera? Se genera x a la alfa, coseno coseno de beta, y acá ponemos logaritmo natural de x. Bien, esto se genera para la positiva, es decir, para cuando beta es positivo y tenemos acá este signo también positivo. ¿Y qué se genera con la otra? Pues se generará x a la alfa, y acá tenemos entonces seno de beta, logaritmo natural de x. Recuerden, muchachos, que si el beta, por ejemplo, acá, qué sé yo, tengo 2 menos 3i, entonces acá escribo x al cuadrado seno de 3 logaritmo natural de x, es decir, este menos no se pone ahí. Bien. Bueno, Y se repite, profe, se multiplica por logaritmo. eso, ya vamos a ver si se repite. Si se repite la compleja, vamos a tener lo mismo. Vamos a ir multiplicando por potencias del logaritmo natural de x. Bien. Bueno, por acá hace algunas cuestiones. No recuerdo si acá hace ese comentario o hay un ejemplo. Pero si se repite, a ver, compleja conjugada. Bueno, si se repiten, vamos a hacer lo mismo que hicimos en coeficientes constantes. Es decir, si se repite k veces, entonces multiplicamos por potencias del logaritmo natural, ya sea que sean reales o complejas. ¿Bien? Ya sea que sean reales o complejas. Entonces, bueno, vamos a proceder a hacer algunos ejercicios. Revisemos por aquí rápidamente un ejemplo y empezamos a hacer ejercicio. Miren este ejemplo. Tengo la siguiente ecuación diferencial, ¿sí? La siguiente ecuación diferencial con unas condiciones iniciales. Bien. Es una ecuación de Cauchy-Euler. Precisamente acá tenemos x cuadrado acompañando a y segunda, a 1 acompañando a y, ¿cierto? No aparece y' y tampoco aparece x, entonces no hay problema. Bien, planteamos entonces nuestra ecuación auxiliar. Tenemos nuestra ecuación diferencial, sustituimos, ¿cierto? Y sustituyendo se obtiene la siguiente ecuación auxiliar. De la ecuación auxiliar se obtienen los valores de m y ahí encontramos las raíces. Las raíces son 1 medio más 2i y 1 medio menos 2i. Entonces alfa es 1 medio, beta es 2. De esta manera se escriben las soluciones. X a la 1 medio, coseno de 2, logaritmo natural de x, y x a la 1 medio, seno de 2, logaritmo natural de x. Ya lo que queda es someter esto a las condiciones iniciales, ¿sí? Se evalúa en la función cuando x vale 1 y bueno, eso es igual a -1, luego se calcula la derivada y bueno, se obtiene por acá que las constantes C1, C2 son -1 y 0 respectivamente. Y con esto se escribe entonces la solución de manera general. ¿Qué pasa cuando tenemos una ecuación diferencial de Cauchy-Euler que no es homogénea? Que no es homogénea. Por ejemplo aquí, una ecuación que no es homogénea. Entonces acá tenemos opciones. ¿Qué opciones tenemos? Lo más usual
A ver, lo usual es que cuando nosotros tengamos ecuaciones de Cauchy-Euler, nosotros resolvamos la parte no homogénea con variación de parámetros. ¿Por qué con variación de parámetros? Porque con coeficientes constantes, perdón, con coeficientes indeterminados necesitamos que la ecuación diferencial homogénea sea de coeficientes constantes, ¿sí? Sea de coeficientes constantes. En cambio, variación de parámetros no me pone condiciones a la ecuación diferencial. No pone condiciones a la ecuación diferencial. Es decir, acá podemos trabajar esta ecuación diferencial, podemos trabajarla con variación de parámetros. Para este caso, para estos casos, bueno, pueden salir algo complicadas las integrales cuando calculemos el u sub 1' y el u sub 2', pero eso, como ya vimos, depende de cada una de las funciones. Acá no va a ser muy difícil, precisamente eh, por la forma que tiene esto. Lo único es que puede ser un poco trabajoso porque hay un producto, ¿no? Entonces, bueno, igual. Tengo mi ecuación diferencial, establezco la ecuación diferencial homogénea asociada, ¿cierto? Y establezco a partir de eso mi ecuación auxiliar. La homogénea asociada, ¿quién es? Es x al cuadrado, y es segunda, menos 3xy' más 3y igual a 0. ¿Cuál es la ecuación auxiliar? La ecuación auxiliar va a quedar de la siguiente manera. Acá donde tengo y segunda, como ya vimos, ¿qué pondremos ahí? Pondremos m por m menos 1. ¿Sí? Y queda x a la m menos 2 por x al cuadrado quedará x a la m. Acá en menos 3xy', pues tendremos menos 3x, bueno, vamos a poner eso, menos 3m. Y acá tenemos x por, en y' tenemos x a la m menos 1. Es decir, va a quedar x a la m. Y acá pues tendremos más 3x a la m igual a 0. Es decir, haciendo factor común x a la m y observando esa ecuación, pues podemos concluir que lo que debe ser 0 es m por m menos 1 menos 3m más 3. Y acá viene un tip, algo que ustedes pueden notar ya. Si yo tengo la ecuación diferencial, en una ecuación diferencial de Cauchy-Euler, básicamente lo que estoy haciendo es lo siguiente. Vamos a quitar las potencias de 2, ¿sí? Quitamos las potencias de x. Y donde tenemos y segunda, lo cambiamos por m por m menos 1. Donde tenemos y' lo cambiamos por m y donde tenemos y lo cambiamos por 1. ¿Sí? Quitando las potencias de x, y segunda lo cambiamos por m por m menos 1. A y' lo cambiamos simplemente por m y a y lo cambiamos por 1. Y ahí obtenemos rápidamente la ecuación auxiliar. Aunque si de pronto no es usted de los que les gusta hacer esas asociaciones para hacer los procesos de una manera más rápida, siempre puede suponer que la solución es de esta manera, ¿cierto? Y igual a x a la m, calcula las derivadas, ¿cierto? Calcula las derivadas, reemplaza y obtiene su ecuación auxiliar. Bien. Tenemos entonces aquí, al multiplicar esto, nos queda el siguiente polinomio. Nos queda m cuadrado, acá nos queda menos m, menos 3m, menos 4m, más 3, igual a 0. Veremos ahí entonces en la calculadora cómo son estas raíces. Tenemos 1, menos 4 y 3. Una de las raíces es 3 y la otra es 1. Entonces m1 vale 3 y m2 vale 1. Teniendo en cuenta esto, bueno, se escribe por acá la solución.
Vamos a ver la solución. Es de la siguiente manera. C1x, ¿cierto? Será con x a la 1, x. C2, x a la 3. Ahí está la solución, ¿cierto? Listo, ya tenemos la solución a la ecuación diferencial homogénea asociada. Ahora necesitamos resolver la parte no homogénea, es decir, conseguir una solución particular. ¿Cómo conseguimos esa solución particular? Para conseguir esa solución particular, usamos variación de parámetros. Tengan en cuenta una cosa, muchachos, lo vimos en la clase pasada, lo dijimos varias veces, que es importante en variación de parámetros. Primero que nada, que la ecuación diferencial esté en forma estándar. Si no está en forma estándar, la vamos a embarrar feo. Entonces, observe, lo primero que hago es llevar la ecuación diferencial a forma estándar. Y si ustedes observan cómo hago para llevar la forma estándar, divido toda la ecuación diferencial en x cuadrado. ¿Sí? Divido toda la ecuación diferencial en x cuadrado. Dividiendo en x cuadrado, pues acá tenemos y segunda menos 3 sobre xy' más 3 sobre x cuadrado y. Y lo más importante, al otro lado, ¿qué va a quedar? Va a quedar 2x al cuadrado e a la x, en lugar de 2x a la 4 e a la x. Ahí es donde va a cambiar el resultado. Listo, entonces calculamos nuestros grosquianos. El W que es grosquiano, teniendo en cuenta que acá va a ir ¿quién? Va a ir x y x al cubo, que son las soluciones del conjunto fundamental. Y por acá tenemos las derivadas que serán 1 y 3x cuadrado. El grosquiano pues da 2x al cubo. Acá para el W1 cambiamos la primera columna por esta función, ¿cierto? 2x cuadrado a la x, y hacemos la cuenta, bueno, nos da esto. Y para el W2 cambiamos la segunda columna de W por 0 y f de x, calculamos el determinante y esto nos da. Entonces ahora planteamos precisamente cómo van a quedar el U sub 1' y el U sub 2'. El U sub 1', ¿quién es? Será el W sub 1, ¿cierto? Sobre el W. Simplificamos los dos, simplificamos las potencias de x y nos queda menos x cuadrado e a la x. El U sub 2', ¿quién es? Es el W sub 2, ¿cierto? 2x al cubo e a la x sobre el w, que es 2x al cubo. Simplificamos y nos queda simplemente e a la x. Y bueno, ahora lo que queda es integrar esto. La primera integral debe hacerse por partes. Se hace por partes y bueno, se obtiene esta expresión. Y bueno, la segunda integral es sencilla, ¿cierto? La integral de e a la x. Finalmente, ¿cómo se escribe la solución particular? La solución particular se escribe U sub 1 por y1 más U sub 2 por y2. De acuerdo al orden que establecen aquí, pues usted lo escribe. Si usted de pronto hubiese escrito en la primera columna x al cubo y hubiese escrito x en la segunda columna, entonces da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque al final el valor de U sub 1' no va a ser este, sino va a ser este otro. Pueden ensayar y se van a dar cuenta que es así. O sea, si el grosquiano inicial, acá el orden no importa, no importa cuál ponga primero, cuál ponga segunda, cuál ponga tercera, no importa. Pero si con este mismo W hago las otras cuentas, ¿sí? Es decir, cambio la columna de este W por 0f de x, la segunda columna del W que planteé por 0f de x y así, etcétera. Entonces, al final, los resultados van a ser exactamente los mismos. No en el mismo orden, pero cuando usted mire la solución particular, va a ser la misma solución particular. ¿Bien? Entonces, listo. Tenemos acá el U sub 1 multiplicado por el Y sub 1, que es X, y el U sub 2, E a la X por el U sub 2, que es X al cubo. Hacemos las cuentas y obtenemos esta solución. Una vez obtenemos esta solución, bueno, escribimos nuestra solución general, y nuestra solución general será esto que está acá, ¿cierto? Acá tenemos nuestra Y sub C y acá tenemos nuestra Y sub P. ¿Listo?
Bueno, vamos a hacer ejercicios. A ver, problemas del 1 al 18. Escogen un problema del 1 al 18. A ver que lo escoja. Diana Cabrera, ¿cuál hacemos? Yo digo que el 12. El 12, listo, vamos a hacer el 12. No sé. Vamos a hacer el 12 y bueno, acá tenemos una ecuación de Cauchy-Euler homogénea. Estas primeras son homogéneas. Entonces vamos a resolverla y ahorita hacemos una del 19 al 24 que son no homogéneas, otra del 25 al 30 que son problemas de valor inicial. Acá de todas formas vamos a estar, como se dan cuenta, vamos a estar repasando variación de parámetros, ¿cierto? Lo de la sección anterior, precisamente porque cuando queramos resolver la no homogénea vamos a usar variación de parámetros. Vamos a escribir, esto es x segunda, y2' más 8xy' más 6y igual a 0. Vamos a ir por acá. Listo, estamos aquí. Y tenemos lo siguiente. La ecuación diferencial es x cuadrado y segunda más 8xy', 8xy' más 6y igual a 0. Bien, recuerden que la forma de la solución es la siguiente. Planteamos que la solución de esta ecuación diferencial es de la forma x a la m, donde m es un número, puede ser complejo, ¿cierto? Y de acá tenemos nuestra ecuación auxiliar. ¿Quién será nuestra ecuación auxiliar? Nuestra ecuación auxiliar será m por m menos 1 más 8m más 6. Bien, ya sea que hagan hasta la segunda derivada y reemplacen, factoricen y obtengan esta ecuación auxiliar, o como dijimos hace unos minutos, ¿cómo podemos establecer la ecuación auxiliar? Quito potencias de x, ¿cierto? M cuadrado lo cambio por, y cuadrado lo cambio por m multiplicado por m menos 1, y' lo cambio por m y y lo cambio por 1. Bien. Si tuviéramos una de tercer orden, entonces es el y al cubo, ¿por qué lo cambio? El y al cubo lo cambio por m menos 1 por m menos 2. Bien. Es decir, el y al cubo lo cambiaría por esto, el y cuadrado por m menos 1, el y por m, el y' por m y el y por 1. Básicamente lo que es, piensen que ahí van a ir bajando a multiplicar los exponentes de x a la m sub i. Es decir, en la primera vez que derivo no baja, en la función no baja nada, ¿no? La primera vez que derivo baja m y queda exponente m menos 1. La segunda vez que derivo baja ahora m menos 1 y queda m por m menos 1. La siguiente vez que derivo queda m menos 2, es decir, queda m por m menos 1 por m menos 2. ¿Bien? Bueno, pueden hacer las cuentas por mí, no hay ningún problema. Lo que me interesa es que ya sea de una u otra forma que lo hagan, me interesa es que lo hagan bien. Si usted siente que haciendo todas las cuentas comete menos errores, por mí está perfecto. Listo, ¿cómo queda esto? Esto va a quedar m cuadrado menos m más 8m queda más 7m más 6. Entonces esto es m1 es igual a 1 y m2 es igual a 6, ¿no? ¿Cierto? Multiplicados dan 6 y sumados dan 7. Bien. En virtud de esto podemos escribir nosotros nuestra solución general.
¿Cómo es la solución general? La solución general para esta ecuación, dado que es la ecuación, una ecuación homogénea, pues es la misma y sub c. ¿Y cómo será esta solución? Será simplemente c1 x a la m1, que es 1, más c2 x a la m2, que es 6. Y listo. Muchachos, si van teniendo preguntas, vayan haciendo preguntas. Vayan haciendo las preguntas. Esa sería la solución. Sí, esa sería la solución. Profe, entonces, o sea, el x al cuadrado que acompaña al y2' y el x que acompaña al y' nunca se toman en cuenta. Así se toman en cuenta. Lo que pasa es que lo que le di, si nosotros hacemos las cuentas, va a notar que no van a verse involucrados. Pero o sea, ¿en qué es que se ven involucrados? Si no tuviera el x cuadrado, yo no puedo utilizar este método. Es decir, este método solo funciona en ecuaciones de Cauchy-Euler. ¿Y cuáles son las de Cauchy-Euler? Que acá la potencia de x debe coincidir con el orden de la derivada en cada uno de los términos. Observe acá, segunda potencia con segunda derivada. Primera potencia de x con primera derivada. Potencia cero de x, ¿cierto? Con la cero derivada de y, que es la misma función. Y claro, ¿por qué funciona? Porque si nosotros suponemos esto, ¿quién es y'? Que fue la cuenta que hicimos hace un momento. Esto es m, x a la m, menos 1. ¿Y quién es y2'? Esto es m por m menos 1 por x a la m menos 2. ¿En qué es que actúan estas potencias de x? Precisamente en que el método funcione, en que yo pueda suponer que la solución es de este estilo y en que la ecuación auxiliar me vaya a quedar de esta forma. ¿Bien? En eso es en lo que están afectando allí. En eso es en lo que están participando. Claro, cuando yo reemplace y segunda, me va a quedar m, aquí me va a quedar x cuadrado por m menos 1 por x a la m menos 2. Me queda m por m menos 1 por x a la m menos 2 más 2, ¿cierto? Agrupo estas potencias. Y simplemente me quedará entonces x a la m y acá multiplicado por m menos 1. Más 8 veces x y ahora y' lo cambio por quién? Por m en x a la m menos 1. Entonces acá va a quedar m x a la m menos 1 y nuevamente agrupo potencias, x por x a la m menos 1 es x a la m, ¿cierto? Queda acá entonces 8m x a la m y finalmente reemplazo y por x a la m, ¿cierto? Queda 6 x a la m igual a 0. Entonces de todo esto puedo hacer un factor común x a la m. ¿Y qué me queda de mi ecuación auxiliar? M por m menos 1, ¿sí? Más 8m más 6. ¿Qué es la que teníamos allá? Esto igualado a Porque lo 5. que dice Mariana es cierto, las M1 y M2 son negativas. Sí, sí, sí. A ver, espera que... Sí, porque... A ver, Cuando se le al otro lado se sí. vuelven Estoy pensando, positivas. es que estoy pensando a la vez es como en la factorización, pero las raíces, sí, son negativas. Es decir, acá queda x a la menos 1 y x a la menos 6. Eso, muy bien. Bueno, lo que decíamos acá con respecto a estas potencias de x, no es que no hagan nada. Básicamente lo que hacen es permitir que todo este método funcione. Si no estuvieran esas potencias de x y estuvieran otra cosa, entonces este método no funciona. ¿Sí? Este método funciona para ecuaciones de Cauchy-Euler. Si no son ecuaciones de Cauchy-Euler, entonces no podemos usar ese método. Antes ya hemos visto qué pasa cuando
los coeficientes son constantes. No suponíamos que la solución era la forma de x a la m. ¿Cómo era la solución para nosotros? Era e a la mx, ¿cierto? Cuando era de coeficientes constantes. Entonces, en eso es en lo que influye. Básicamente en cómo se establece el método y cómo se establece precisamente la solución a partir de ese método. No quiero que se vayan con la idea que de pronto si está o no está x hago lo mismo. No. Si están las potencias de x se puede. Si no están, no se puede. Bien. No se puede usar este método así. Claro está que hay algunas alternativas. Dependiendo de lo que tenga yo de coeficientes, puedo tener algunas alternativas. Vamos a ver, por ejemplo, qué podríamos hacer. Pero no podemos tener cualquier función ahí como coeficiente. Si tengo una función, por ejemplo, seno de x multiplicando y segunda, nada que hacer. A menos de que pueda llevarla a la forma de Cauchy-Euler. Veamos el... Y si allá en Y segunda tuvieron un X al cubo o a la cuarta. Depende de la forma. O sea, si tiene una mayor potencia, todas deberían tener una mayor potencia. ¿Sí? Es decir, si tuviera, por ejemplo, un x al cubo, si tuviera x al cubo y segunda, acá debería aparecer algo así como x al cuadrado y prima, y acá debería aparecer como x por y. Es decir, para que pueda ver yo la forma de Cauchy-Euler, debería poder dividir aquí, si usted observa, si divido toda la ecuación diferencial en x, entonces me queda acá x cuadrado por y segunda, x por y prima y 1 por y, ¿sí? Pero si de pronto por acá tengo y cubo, y por acá tengo y al cuadrado, y por acá tengo x a la 5, entonces eso no se puede convertir en una ecuación de Cauchy-Euler de ninguna manera, ¿sí? No es posible. No es posible llevarla a la forma de Cauchy-Euler. Por acá hay en el texto, creo que un par de ejercicios donde precisamente las ecuaciones diferenciales son de esa. Profe, y como el 17, ahí tocaría multiplicar y dividir a la vez, o sea, para que quedara No, como la ecuación de Cauchy. tendríamos que multiplicar por x al cubo toda la ecuación diferencial. Ahí en el 17. ¿Cierto? Porque tenemos x por la cuarta derivada más 6 veces la tercera derivada. Si nosotros multiplicamos por x al cubo, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda x a la 4 por la cuarta derivada más 6 veces x al cubo por la tercera derivada. Y ya sería una ecuación en la forma de Cauchy-Euler. ¿Sí? Lo mismo en el 19. Miren el 19. En el 19 tenemos que multiplicar toda la ecuación diferencial por x. Y ojo que ahí la ecuación diferencial no es homogénea. Es decir, tengo que multiplicar toda la ecuación diferencial por x. ¿Sí? A ver, ¿cuál hacemos entre el 19 y el 24? A ver, que lo escoja Sergio Armando. Sergio Armando Porras. Uno el 19 al 24. ¿Cuál hacemos? El 22. 22. Listo. Bien. Tenemos entonces x cuadrado y segunda menos 2x y prima más 2y igual a x a la 4 e a la x. ¿Listo? Se parece mucho. Bueno, se parece mucho al ejemplo que vimos en el texto. ¿Cierto? De hecho, ya teníamos 2x a la 4e a la x. A ver, verificamos. Sí, acá está. Es decir, la parte de variación de parámetros nos va a salir igual, solamente que va a cambiar
unas cuantas constantes, ¿no? Bueno, escoja otro, Sergio, para que la parte de variación de parámetros sea diferente. ¿23? 23. Bueno, a ver, hagamos el 23. A ver, esto es x segunda, x cuadrado y segunda, más xy prima, menos y igual al logaritmo natural de x. Vamos entonces aquí, la pizarra. Borremos todo esto. Tenemos entonces la ecuación diferencial. X cuadrado y segunda, ¿cierto? Más xy prima, xy prima, menos y igual al logaritmo natural de x. Bueno, primero nos quedamos con la ecuación homogénea asociada, ¿cierto? Y teniendo en cuenta la ecuación homogénea asociada, establecemos nuestra ecuación auxiliar. ¿Cómo quedará la ecuación auxiliar? Quedará m por m menos 1, ¿cierto? Más m menos 1 igual a 0. Es decir, acá quedará m cuadrado menos m más m queda 0, ¿cierto? Menos 1 igual. Es decir, esto se puede factorizar como m menos 1 por m más 1, una diferencia de cuadrado, y quedará que una de las raíces es 1 y otra de las raíces es menos 1. De esta manera podemos establecer nuestra solución complementaria, que será ¿quién? C1 e a la x, perdón, x a la C1 x a la 1 más C2 x a la menos 1. Bien. Ahora vamos a proceder a calcular la solución, ¿cierto? La solución a la ecuación diferencial no homogénea. Es decir, vamos a hallar la solución particular. Para hallar la solución particular, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Llevar a la forma estándar. Exactamente. Vamos a llevar a la forma estándar. Una observación, muchachos. Cuando ustedes vayan a llevar a forma estándar, no pueden hacer manipulaciones. Es decir, si usted hizo alguna manipulación a la ecuación diferencial para obtener su ecuación auxiliar, ¿sí? Es decir, para trabajar la homogénea, cuando vaya a hacer variación de parámetros tiene que volver a la ecuación diferencial original. Y si ahí necesita hacer manipulaciones, las hace a partir de la original. ¿Bien? Suponga usted que de pronto en la homogénea, qué sé yo, teníamos acá esto todo con x, con una potencia más. Es decir, que acá tuviéramos x al cubo, acá x al cuadrado y aquí x, ¿sí? Es decir, que cuando usted va a resolver la homogénea, tendría que haber dividido en x y obtiene la ecuación auxiliar y bueno, obtiene la solución. ¿Bien? Pero cuando vaya a hacer variación de parámetros, tiene que volver a la ecuación diferencial original. ¿Sí? Porque ahí no será lo mismo que usted retome, por ejemplo, piénsenlo así, suponga que inicialmente acá hay un x al cubo, un x al cuadrado y acá una x. Si usted retoma a partir de lo que modificó en la homogénea, entonces le quedaría así como x al cuadrado, x1 igual al logaritmo natural. Y eso no coincidiría o no correspondería con la ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo de la original que tiene acá x al cubo lo llevo a forma estándar, me va a quedar el logaritmo natural de x sobre x al cubo. Pero si la modificación la llevo a forma estándar, me queda el logaritmo natural de x sobre x cuadrado. Entonces las soluciones no van a ser lo mismo. Entonces con eso hay que tener cuidado. Si yo hago alguna modificación para trabajar con la homogénea,
Perfecto, eso hágalo, trabaje con la homogénea. Cuando tenga que trabajar con la particular, vuelve a la ecuación diferencial original y de ahí hace las manipulaciones que tenga que hacer. ¿Bien? Bueno, vamos a la forma estándar para poder identificar nuestro f de x. La forma estándar, entonces, ¿cómo quedará? Quedará y segunda más 1 sobre x, y prima, menos 1 sobre x al cuadrado, y igual al logaritmo natural sobre x cuadrado. Bien, esta será nuestra f de x. Y bueno, calculemos entonces por acá nuestros w's. El w va a ser el grosquiano de las siguientes funciones. Por acá tenemos x, por acá x a la menos 1. Derivada de x es 1 y esta será menos x a la menos 2. Hacemos acá la cuenta y nos queda x por x a la menos 2, nos queda menos x a la menos 1, ¿cierto? Menos x a la menos 1, y acá este otro nos queda menos x a la menos 1 también. Es decir, que el w voy a ir escribiendo por acá, menos 2 veces x a la menos 1. Ahora, vamos a cambiar esta primera columna por ¿quién? Cambiamos la primera columna por 0, logaritmo natural de x sobre x cuadrado, ¿cierto? Bien, multiplicamos esta primera diagonal da 0, la segunda diagonal, ¿cuánto da? La segunda diagonal da menos logaritmo natural de x. Y bueno, el x al cuadrado, 1 sobre x al cuadrado es x a la menos 2, ¿cierto? Queda entonces x a la menos 2 por x a la menos 1, queda x a la menos 3. Vamos a escribirlo así en forma de potencia, ¿bien? Y ahorita lo trabajamos en la integral a ver qué forma nos queda mejor. Tenemos acá entonces el logaritmo natural de x por x a la menos 3. Bien. Ahora borramos aquí esto. Acá teníamos x y 1, ¿cierto? X y 1. Y ahora en la segunda columna va a quedar 0 y f de x. ¿Cierto? 0 y logaritmo natural de x sobre x cuadrado. Es decir, ¿cómo va a quedar esto? Acá tenemos x por logaritmo natural de x sobre x cuadrado. ¿Esto será igual a qué? Esto será igual al logaritmo natural de x, ¿cierto? Sobre x, o lo mismo que escribir logaritmo natural de x por x a la menos 1. Bien, este es el w sub 2. El w sub 2. Logaritmo natural de x por x a la menos 1. Bien. Vamos a borrar esto. Y ahora veamos cómo queda nuestro u sub 1', nuestro u sub 2'. A ver, nuestro u sub 1', ¿quién es? Es el w sub 1 sobre el w, ¿correcto? Es decir, queda acá menos logaritmo natural de x a la menos 3 sobre menos 2 veces x a la menos 1. Es decir, esto es lo mismo que, bueno, queda positivo, acá va a quedar un medio del logaritmo natural de x, y acá pues quedará x a la menos 2, ¿cierto? No sé si lo quieran ver así para la integral, o lo quieran escribir así para la integral. ¿Y quién es el u sub 1? Perdón, ¿quién es el u sub 2'? El u sub 2' será el w sub 2 sobre el w. Es decir, acá quedará logaritmo natural de x a la menos 1, sobre el w, que es menos 2 veces x a la menos 1.
Es decir, esto es menos 1/2 del logaritmo natural de x. ¿Cierto? Menos 1/2 del logaritmo natural de x. ¿Cuál es la integral del logaritmo natural de x? Acá tenemos X menos logaritmo natural de ¿Cómo? ¿Cuánto da la integral del logaritmo natural? No, no lo escuché. menos logaritmo X natural por... de X. X logaritmo natural de x menos x, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Es x logaritmo natural de x menos x. Entonces acá va a quedar menos 1/2 de esa integral es x logaritmo natural de x menos x. ¿Cierto? Si derivamos con respecto a x, ahí pueden hacer hagamos esa verificación para estar seguros. Derivada del primero queda 1, queda entonces 1 por logaritmo natural de x, ¿cierto? Más el primero sin derivar, que es x, ¿cierto? Por la derivada del segundo, que es la derivada del logaritmo natural, que queda 1 sobre x, ¿cierto? Menos la derivada de x. Es decir, 1 sobre x da 1, menos 1, esto es 0 y solamente queda el logaritmo natural. ¿Ven? ¿Cuál es la integral del logaritmo natural de x sobre x al cuadrado? Bueno, esa sí toca hacerla por partes. Vamos a ir un momento acá y pues vamos a hacerla aquí en Wolfram. Wolfram alfa. Y vamos a poner integral del logaritmo natural. No recuerdo si él entiende el logaritmo natural así, de x sobre x cuadrado. Lo bueno es que ahí en Wolfram, pues él pone lo que él está entendiendo, ¿no? O sea, reescribe lo que uno le escribió. Acá está, ¿cierto? Y bueno, acá aparece logaritmo de x y uno puede pensar, bueno, ¿será que lo puso como logaritmo en base 10? No, acá tiene una notación y es precisamente que es el log de x para él, ¿sí? Es decir, que acá, según la respuesta, esto será el logaritmo natural de x más 1 sobre x. Sí, es lo que está arrojando ahí. El logaritmo natural de x más 1 sobre x. Cuando ustedes calculan integrales, así con algún programa que utilizan, ¿utilizan Wolfram o qué utilizan? ¿No utilizan nada? No les creo. ¿Ese o sin volar? Sin volar, sí. Hola. Sin volar también es bueno. La verdad, últimamente no he trabajado. Bueno, yo he trabajado un par de veces con sin volar, pero pues Wolfram me parece bastante potente por varias razones. A ver, por ejemplo, ¿en dónde podemos encontrar potencial en Wolfram? Usted le pregunta esto, de todas formas él hace acá una gráfica, ¿cierto? Le permite ver una representación gráfica. Y si usted observa esta representación gráfica, lo puede ver en azul, lo que tiene que ver con la parte real de esa solución de la ecuación diferencial, o con la parte compleja. Y también hay algunas cosas alternativas, ¿cierto? Bueno, no solo la forma alternativa, sino, por ejemplo, a partir de una integral definida, que puede ser algún problema que preciso uno esté resolviendo. Hay algunas integrales, no sé, por ejemplo, qué haga símbolo con esto. Si yo le pongo, ¿cuál es la integral de e elevado a la x al cuadrado? ¿Cuál es la integral de eso?
Es decir, ¿cuál es la integral esta? De e a la x al cuadrado. Resulta, bueno, no sé qué hace Simbolab con esto, pero resulta que esto no tiene solución, en funciones reales, ¿sí? Pero sí tiene solución en funciones con entradas complejas. Y si ustedes ven acá, pues arroja una solución. Esto es un medio de pi, de raíz de pi, y una función que se llama erfi x. Y acá dice, ¿qué es erfi? Es la función error imaginaria, es la función error compleja, ¿sí? Cuando uno estudia por allá, bueno, puede ser análisis complejo o variable compleja, básicamente uno puede hacer un estudio de los primeros 2 o 3 cálculos, es decir, cálculo 1, algo de álgebra también, cálculo 1, cálculo 2 y hasta algo de cálculo 3, porque de hecho se hace un poco en general. ¿Y se hace estudio de qué? Se hace estudio de todo del cálculo, es decir, cálculo, funciones, derivadas, integrales, etcétera, pero ya no con variables reales. Cuando uno trabaja en estos cálculos, uno trabaja con funciones reales en variables reales, ¿cierto? Estas son las funciones que trabaja uno en cálculo 1. Las que trabaja uno en cálculo multivariable son funciones de variables reales, ¿cierto? Ya sean de 2 o 3 variables, pero el resultado sigue siendo un número real. Cuando uno trabaja por allá en análisis complejo, trabaja ahora funciones de este estilo, funciones de espacios complejos en los números complejos. Entonces acá vamos a encontrar respuestas que, por ejemplo, en funciones reales, en variables reales, no existen, como esta integral, como la integral de seno de x al cuadrado, que tampoco tiene primitiva, ¿cierto? La integral de seno de x al cuadrado, no sé qué hará Simbolab con esto tampoco. Da la misma respuesta. Sí, lo mismo. ¿Es lo mismo? Ah, bueno, listo. Hace uno, Hasta con el mismo ERFI. ¿hasta con qué? Mismo ERFI. Ah, ok. Hace algún tiempo Simbolab no, claro, con el tiempo deben ir potenciando todas estas plataformas. Por ejemplo, seno de x al cuadrado. Esto es raíz de x, raíz de pi medios, s de esto. ¿Y qué es s? S es precisamente algo que se conoce como la integral s de Fresnel. Y bueno, es algo que también se puede estudiar de manera aparte. Pero básicamente es una forma de definir estas integrales. Es decir, esto es a lo que se le conocen como, creo que en la clase pasada alguien preguntaba que qué quería decir una integral no elemental. Y una integral no elemental es que no tiene primitiva en el sentido de las primitivas que se estudian en cálculo 2, ¿sí? Es decir, no va a tener primitiva de una función real con variables reales. Pero, por ejemplo, uno tiene alternativas en virtud de las teorías que se están trabajando y se están desarrollando. Tiene alternativas, por ejemplo, en variable compleja, como en el caso de e a la x al cuadrado, o en otro tipo de área del conocimiento, que son con estas integrales de Fresnel. Uno puede también tomar esta función y hacer una aproximación con polinomios de Taylor si quiere resolver un problema de manera aproximada, o puede hacerlo con alguna serie dependiendo de la forma, claro está, de lo que viene siendo la función, puede también tomar una serie de Fourier y trabajar con eso, bueno, etc. Bueno, el caso es que ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque estamos mirando cuánto daba esa integral, ¿no? Y esa integral entonces, ¿cuánto fue que nos dio? Nos dio menos logaritmo natural de x más 1 sobre x, ¿cierto? Es decir, acá va a quedar menos. Esto bueno, nos da la siguiente solución. Acá nos da u sub 1 es menos 1/2, ¿cierto? Del logaritmo natural de x más 1 sobre x. Ahí está. Listo. Ahora, ¿qué es lo que queda para escribir nuestra solución particular? Bueno, voy a borrar por acá todos estos dibujos.
Lo que queda para escribir nuestra solución particular simplemente es multiplicar esto por la primera por x. Observe, si yo multiplico la primera por x, es decir, u sub 1, lo multiplico por x, ¿qué nos queda? Nos queda menos un medio del logaritmo natural de x, ¿cierto? Menos un medio. Y si multiplico la segunda la multiplico u sub 2, la multiplico por x a la menos 1, por x a la menos 1. ¿Qué nos queda? Por x a la menos 1 nos va a quedar entonces menos un medio, ¿cierto? Y queda x a la menos 1 por x, 1 por logaritmo natural, queda logaritmo natural de x, ¿cierto? Y acá nos queda menos un medio, acá tenemos menos un medio por menos x, nos queda más un medio de x. Por x a la menos 1 nos queda más un medio. Nos queda entonces esto más un medio. Observen que en la misma solución particular se van a eliminar algunos elementos. Este menos un medio que aparece acá con este un medio que aparece aquí. ¿Bien? No tiene eso ningún problema. No tiene ningún problema porque recuerden que en el proceso de variación de parámetros en ningún momento nos estamos preguntando si las partes de la solución particular tienen repeticiones ahí mismo o no. Bueno, acá tenemos menos un medio, que es simplemente menos logaritmo natural de x, ¿cierto? Y acá queda menos un medio más un medio, 0. Es decir, solución particular menos logaritmo natural de x. Ahora, ¿qué queda? Simplemente escribir la solución general. Bien, escribiendo la solución general, esta solución general, ¿quién será? Será C1 x más C2 x a la menos 1 menos el logaritmo natural de x. Menos ese logaritmo natural de x. Esa será la solución general. Bien. Bueno. Bueno, si tienen alguna pregunta, vayan haciendo preguntas, las que tengan. No se le coloca constante, ¿no? ¿A quién? El menos logaritmo natural. No. A la y sub p se le pone lo que sale ahí. Es decir, si esto lleva alguna constante, aparece aquí. ¿Sí? Suponga que acá hubiese quedado en vez de menos un medio de logaritmo natural, hubiese quedado menos 3 medios. Entonces ahí hubiese quedado menos 2 logaritmo natural. ¿Sí? Es decir, a eso no se le acompaña con Sí. una constante porque precisamente es una solución particular. ¿Bien? Es una solución particular. No la puedo generalizar. Es decir, muy posiblemente, si yo reemplazo por 2 logaritmo natural de x, ahí no tengo que esto sea una solución particular, ¿sí? Es decir, acá no puede ir cualquier constante. Esas constantes son bien precisas y acá en el método de variación de parámetros salen de una vez. Bien, salen de una vez. Sí, señor. Pero no entiendo bien cómo hizo para llegar a y. O sea, para llegar a que era menos un medio logaritmo natural de x, menos un medio logaritmo natural de x, más un medio. Eso precisamente, ¿de dónde salió eso? De lo que venía siendo el u sub 2 y el u sub 1. El u sub 2, es esta cantidad, ¿no? Y el u sub 1, a ver, ¿me recuerdan cuánto era el u sub 1? Si no estoy mal, el u sub 1 era menos un medio del logaritmo natural de x más 1 sobre x. Es decir, esto fue lo que nos dio el u sub 2 y esto fue lo que nos dio el u sub 1, ¿cierto?
El U sub 1, ¿quién es? Es la integral del W1 sobre el W, los Gaussianos. Y entonces, ¿cómo hago para obtener la solución particular? La solución particular será, este es nuestro Y sub 1, el valor de X. Este es nuestro Y sub 1. Entonces, ¿cómo se obtiene la solución particular? La solución particular en variación de parámetros es de la forma U sub 1 por Y sub 1 más U sub 2 por Y sub 2. Es decir, acá vamos a tomar el Y sub 1, lo multiplico por el U sub 1 y nos da esta primera parte de la solución, la que está en azul. Luego, más, multiplico el Y sub 2, que es X a la menos 1, ¿cierto? Por el U sub 2 y obtenemos esta segunda parte. ¿Sí? Y ahí obtenemos entonces nuestra solución particular. Recuerden que en variación de parámetros siempre la particular como es será la sumatoria de los U sub i por los Y sub i. Por eso, bueno, es importante que primero resolvamos la ecuación diferencial homogénea asociada, ¿cierto? Por dos razones. Primero, para poder construir bien nuestra solución particular. Y lo segundo, para poder precisamente establecer los Gaussianos, ¿no? Establecer los Gaussianos. Si no tuviéramos la Y sub is del conjunto fundamental de soluciones de la ecuación homogénea asociada, entonces ahí no podemos hacer mucho. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar por acá algunas preguntas de los exámenes de semestres anteriores. Bien. Algunas preguntas por aquí. A ver, estamos viendo el PDF en este momento. Bueno, la primera ecuación diferente, el primer problema dice lo siguiente. Considere las funciones y1, que es e a la 2x seno de 3x, y y2, e a la 2x coseno de 3x, ¿cierto? Dice que muestre que es un conjunto linealmente independiente. ¿Qué hay que hacer? A ver, vamos a ir preguntando. El Gaussiano, ¿no? ¿Y qué mira en el Gaussiano? Tiene que ser diferente de 0 en todo intervalo. En todo, ojo, en todo x que esté en un intervalo, ¿sí? Sí. En todo x que esté en un intervalo. Es decir, puede ser que esto sea diferente de 0. A ver, por ejemplo, si uno lo analizamos en alguna oportunidad, suponga que el Gaussiano de dos funciones, y1, y2, es igual a x. Pregunta, si el Gaussiano es igual a x, ¿puedo decir que esas funciones son linealmente independientes? Depende. Exactamente, depende de qué. ¿De qué depende? El intervalo que toma. Esté definido el intervalo. Perfecto, eso está muy bien. Porque claro, acá, bueno, acá lo que pasa es que claro, si ustedes hacen las cuentas, creo que si no me acuerdo mal, lo más seguro es que esto sea diferente de 0 en todos los reales. Pero realmente cuando uno habla de independencia lineal, con respecto a funciones, debe hablar de un intervalo. Es decir, la independencia lineal sin un intervalo no es nada. ¿Sí? Eso no es nada. Es decir, esto muestra que las funciones van a ser, por ejemplo, LI, linealmente independientes, qué sé yo, en el intervalo de 0 abierto a infinito. Por ejemplo, ahí son LI. Porque el Gaussiano en todo este intervalo nunca se hace 0. Nunca se hace 0. Pero, por ejemplo, si yo le pongo el intervalo de menos 1 a 1, entonces ahí son LD, ¿cierto? Son LD precisamente porque el Gaussiano no es diferente de 0 para todo X dentro del intervalo. Bueno, miremos entonces la segunda parte. Dice, escriba una ecuación diferencial homogénea cuya solución sea esa que está ahí.
Necesito escribir una ecuación diferencial homogénea. Ojo, acá estamos haciendo el proceso inverso. Mucha atención acá. A ver, observen las soluciones. Observen estas soluciones. Si ustedes observan estas soluciones, esto se les asemeja ¿a qué? A las soluciones que se obtienen cuando uno tiene las raíces ¿de qué forma? Compleja. Complejas. Conjugadas complejas. Perfecto. ¿Y cuáles son las raíces que reconocen ahí? 3. Alfa más B. 2 más 3. Bueno, la primera sería 2 más seno, 3i. ¿cierto? 2 más 3i y 2 menos 3i. 2 menos La del seno sería 2 menos 3i y la del coseno 2 más 3i. ¿Bien? Listo. Si ustedes tienen esto, es decir, que estas son las raíces de la ecuación homogénea, perdón, de la ecuación auxiliar, entonces podemos revivir la ecuación auxiliar. ¿Cómo? Pensando en la factorización. La factorización es m menos m1 por m menos m2, ¿cierto? M menos m1 por m menos m2 igual a 0. Entonces, de acá simplemente hacemos la cuenta. Nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar m cuadrado. Acá nos queda m por m2 y m por m1, es decir, queda menos m. Y aquí tenemos m1 más m2. ¿Cierto? Cuando yo multiplico m por m2 queda menos m por m2. Cuando multiplico menos m1 por m queda menos m por m1. Entonces ahí está. Solo que lo estoy escribiendo una vez de manera factorizada. Bueno, ustedes en casa que tienen más espacio ahí para escribir, pues lo escriben de pronto con un poco más de calma. Y bueno, acá tenemos m1 por m2 y esto igual a 0. Bien, de manera que ¿cómo queda nuestra ecuación auxiliar? Nos queda m cuadrado menos. ¿Cuánto da la suma de m1 con m2? Mírenlo aquí en las raíces. ¿Cuánto da la suma? Esto es un 2, ¿no? ¿Cuánto da la suma de m1 con m2? 4. 4. Es decir, acá queda menos 4m. ¿Y cuánto da el producto? Bueno, tenemos que hacer el producto. ¿Cuánto da este producto? Acá este producto, tengan en cuenta que son complejas conjugadas, ¿no? Es decir, tengo 2 más 3. 4 menos ¿Cuánto queda, perdón? 4 menos 9, ¿no? No sé. Va a quedar eso, 2 por 2, ¿cierto? Cuando yo haga, bueno, si hacemos 2 por 2, 4, tengo 4 menos 9. 2 por 3 y queda menos 6i. Cuando multiplique 3i por 2, queda más 6i, 0. Ah, sí, se va. Se va. Y queda menos 9 i cuadrado. Pero i cuadrado es menos 1. Es decir, queda más 9. ¿Correcto? Queda entonces 9 más 4, es decir, queda 13. Igual a 0. Y una vez tenemos nosotros nuestra ecuación o auxiliar asociada con la homogénea, ¿cierto? Entonces, listo. Ya podemos escribir, por ejemplo. A ver muchachos. Si, por ejemplo, olvídense que yo les di la solución. Porque claro, como yo les estoy dando la solución, esto que están viendo ustedes acá me dijeron que se relaciona con la solución bueno, a raíces complejas, ¿cierto? Pero se relaciona con raíces complejas utilizando el método de coeficientes constantes o el método de Cauchy-Euler. De constantes. Exactamente. Entonces, con coeficientes constantes, puedo escribir yo mi ecuación diferencial, es decir, mi ecuación diferencial es y segunda menos 4y' más 13. Y esta es una más 13y, ¿no? Esta es una ecuación diferencial homogénea. Observe, escribo una ecuación diferencial homogénea cuya solución sea esta de aquí. Entonces, esta es una ecuación diferencial homogénea
que precisamente tiene a estas como soluciones en el conjunto fundamental. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo les hubiese dado solamente las raíces? Es decir, no les doy las soluciones de la complementaria. Les doy solamente las raíces. Si yo les doy solamente las raíces y les digo primero, muéstreme una ecuación diferencial homogénea que tenga una ecuación auxiliar con esas raíces. Entonces acá está. Si es de coeficientes constantes, acá está. Ahora, si quiero a partir de las raíces, ojo, quiero a partir de las raíces conseguir una ecuación de Cauchy-Euler homogénea. Repito, ecuación de Cauchy-Euler homogénea que tenga a esas raíces en la solución complementaria. Tenga esas raíces precisamente en la solución de la ecuación auxiliar. ¿Cómo construyo eso? Entonces acá, si ustedes recuerdan la forma, acá debería escribir yo m por m menos 1, ¿cierto? Para la segunda derivada, ¿sí? Acá algo que tenga m y acá algo que tenga el constante. De hecho, esta constante va a seguir siendo 13. Pero acá esta constante va a ser menos 3. Y de hecho, si ustedes hacen la cuenta, me queda m por m cuadrado. Me queda m por menos 1 menos m menos 3m menos 4m. Es decir, que una ecuación de Cauchy-Euler, ¿cómo será? X cuadrado y segunda menos 3 x y prima más 13 y igual a 0. Es decir, si a partir de las raíces, repito, olvídense que les doy esto, lo voy a tachar. Esto, estoy cambiando la pregunta. Ya respondimos la pregunta que estaba en el examen. Solamente les doy las raíces. Les digo, bueno, tengan en cuenta estas raíces. Estas son las raíces de la ecuación auxiliar de una ecuación diferencial homogénea. Construya una ecuación diferencial homogénea de Cauchy-Euler que tenga a esas raíces como las raíces de la ecuación auxiliar. Entonces acá está. Y si no les pido una ecuación de Cauchy-Euler, sino una de coeficientes constantes, acá está. ¿Sí? Realmente eso es lo que se hace mucho cuando se plantean problemas de ecuaciones diferenciales. Y más cuando se plantean, por ejemplo, ejercicios dependiendo de las raíces. Es decir, uno no empieza a poner la ecuación diferencial y a empezar a hacer cosas ahí extrañas. Es decir, no empieza a ponerle números, ahí vamos a ponerle más, vamos a ponerle menos, vamos a multiplicarlo por esto para ver cómo salen las raíces. No. Pues si uno quiere que la ecuación diferencial tenga raíces repetidas, la puede construir a partir de la ecuación auxiliar. ¿Sí? Claro está que cuando tiene uno ecuaciones auxiliares de orden mayor que 2, construir de Cauchy-Euler se puede volver un poco complicado. ¿Sí? Se puede volver un poco complicado. Pero si uno lo que quiere es, por ejemplo, quiero construir una ecuación diferencial. Quiero construir una ecuación diferencial de cuarto orden con una raíz que se repita. Entonces pongo, por ejemplo, acá una x menos 1. Bueno, puedo ponerlo con m también, creo que no hay problema. Por ejemplo, un x menos 1. Vamos a poner acá un x más 1. Y vamos a poner acá un x menos 2 al cuadrado. Esto me da un polinomio, ¿cierto? Bueno, acá esto me lo dibuja. Y acá está la forma expandida del polinomio. Es decir, que con esto yo puedo construir una ecuación diferencial de coeficientes constantes. Por ejemplo, tengo la ecuación diferencial y cuarta menos 4y tercera más 3y segunda más 4y menos 4. Acá más 4y prima menos 4 igual a 0. Y acá, listo, construí una ecuación diferencial que tiene coeficientes constantes
y que tiene, de hecho tiene 4 raíces reales, pero 2 son repetidas. Observe si pues, acá le arroja las raíces. Las raíces son -1, 1 y de hecho arroja 3. ¿Pero por qué arroja 3? Porque es que esta se repite. Esta se repite. ¿Bien? Eso realmente es lo que hace uno cuando construye ejercicios así. No es que empieza como a vacilar ahí con los coeficientes de acá, a ver si de pronto da alguna que se repita en las raíces, o en todas distintas, o en complejas, ¿no? Entonces eso es lo que hace uno cuando diseña ejercicios así. Por ejemplo, si yo quiero ahora que tenga raíces complejas, ahora vamos a ponerle raíces complejas, conjugadas y además repetidas. Ahí está. Tenemos raíces complejas conjugadas. Esto debería tener 6 raíces. Es un polinomio de grado 6. Acá tenemos la forma de, de este polinomio, ¿cierto? Y si ustedes observan las raíces, él me muestra 2 raíces reales, 2 raíces complejas. Raíz de 2i y menos raíz de 2i. Y ahí tenemos este polinomio de grado 6. Y de hecho no es nada difícil de trabajarlo. Este polinomio de grado 6 pues tiene esas raíces. 2 reales distintas y 2 pares de complejas conjugadas repetidas. Bien. Entonces, esas preguntas son bien interesantes porque permiten hacer el proceso inverso. Si yo quiero una ecuación diferencial con ciertas raíces o con ciertas soluciones, ¿cómo lo puedo hacer? Así como resolvemos este ejercicio. Eso se puede hacer. Bien. Bueno, por acá tenemos algunas preguntas que tienen que ver con algo alrededor de PBIs. Bien. También hay que usar algo de reducción de orden. Pero esa no quiero verla en este momento. Tenemos acá una ecuación diferencial con coeficientes constantes, ¿cierto? No homogénea. Entonces, esta parte podemos, bueno, y acá dice, use coeficientes indeterminados. ¿Bien? Al igual que en el examen, por ejemplo, en el primer examen, yo les puse por ahí, la siguiente ecuación diferencial es lineal, ¿sí? Y básicamente les escribí de esa manera para orientar la solución. Entonces acá también puede ser que les diga, bueno, use variación de parámetros, use coeficientes indeterminados, use tal cosa, ¿sí? Por ejemplo acá, use variación de parámetros. Acá tenemos una ecuación de Cauchy-Euler. Observe, tenemos una ecuación de Cauchy-Euler. Y esta ecuación de Cauchy-Euler, pues es no homogénea, ¿cierto? Es no homogénea. Habrá que usar variación de parámetros para ver la solución. Pero, a ver, encontremos la solución de la parte homogénea. Si nosotros encontramos la solución de la parte homogénea, observen hasta acá. Repetimos entonces el proceso. ¿Cómo quedará esto? Entonces acá ponemos m por m menos 1 por m M menos menos 2, 2. ¿cierto? Acá donde va, recuerde, acá pues vamos a, para obtener la auxiliar, podemos quitar potencia de x, cambiar y tercera por m menos 1, m menos 2. Menos 3 veces y segunda la cambio por m menos 1. Y prima la cambio simplemente por m, queda entonces más 6m, más 6m, y acá entonces tenemos menos 6. Menos 6 igual a 0. ¿Sí? Y bueno, ahora lo que queda es hacer las cuentas. A ver, ¿qué va a quedar con m al cubo? Con m al cubo solamente va a quedar cuando haga este producto, ¿cierto? M al cubo. ¿Qué va a quedar con m cuadrado de toda la ecuación? A ver, cuando multiplique m por m y por menos 2. Es decir, que acá va a quedar más m cuadrado. A ver, mucha atención a lo que vamos a hacer acá. M por m por menos 2 queda menos 2m cuadrado. También puedo multiplicar m, voy a borrar esto. De este primer término puedo multiplicar m por
menos 1 y por m, ¿cierto? Es decir, va a quedar menos m cuadrado. Y de hecho acá no tengo nada más. No tengo nada más porque, bueno, lo único sería si, qué sé yo, multiplico los números, pero igual van a ir por m y no van a tener m cuadrado. Listo, ahí tenemos lo que tiene m cuadrado de ese primer término. De este segundo, ¿qué va a quedar? Va a quedar menos 3 por m. Queda entonces acá menos 3 m cuadrado. Y no queda nada más. Ahora, lo que tiene el término lineal m. Observe este primer término, para que aparezca m, lo único es multiplicando m por ¿quién? Por ambas constantes, ¿cierto? Es decir, acá va a quedar 2 positivo, queda entonces acá 2m. De este segundo término, ¿qué queda? Menos 3 por menos 1, ¿cierto? Queda positivo 3m. Acá tenemos un 6m y ya está. Ahora lo que queda constante. De este primer término no hay nada constante porque todo está multiplicado por m. No hay nada constante. De este segundo término tampoco porque está multiplicado por m. Es decir, lo único que queda constante, ¿quién es? Este menos 6. Aquí más o menos ya se están dando cuenta cuál puede ser la complicación si, por ejemplo, a partir de las raíces, yo no les diera 2 raíces, sino 3 raíces. Si yo les doy 3 raíces y les pido una ecuación diferencial de Cauchy-Euler, se complica porque de hecho no es tan fácil como el de orden 2. Ahí sí vamos a tener que tal vez plantear un sistema de ecuaciones para saber cuáles son los coeficientes de este polinomio de grado 3. ¿Sí? Básicamente eso. Entonces, no es que sea imposible y no es difícil, pero sí es algo más trabajoso. Entonces, ¿cómo queda acá esto? Va a quedar m al cubo. Con m cuadrado tengo menos 2 menos 1 menos 3 menos 6 m cuadrado. Y acá tenemos 5 y 6, 11. Más 11 m menos 6 igual a 0. Bueno, pueden mirar ahí en su calculadora las raíces de esto. Bueno, ponemos coeficientes menos 1, menos 6, 11 y menos 6. Y estas raíces son 1, 3 y 2. Entonces, bueno, sale bastante sencillo. Las raíces serán 1, M2 es 2 y M3 es 3. 1, 2 y 3. De acá. A mí M2 me da 3 y M3 me da 2. Bueno, es exactamente lo mismo, ¿no? El orden ahí no importa. Porque la solución complementaria al final tampoco importa acá cómo yo escriba, ¿no? Recuerden, acá no importa, a ver, yo puedo escribir, por ejemplo, esto así. C1x al cubo más C2x más C3x al cuadrado. Así estaría bien. Lo que debo tener en cuenta, muchachos, es que si yo escribo así mi y sub c, mucho cuidado acá. Si yo escribo así mi y sub c, entonces, ¿quién debería ser mi y sub 1? Puede ser cualquiera, pero por ejemplo, si yo pongo que este es mi y sub 1, que x es mi y sub 2 y que x al cuadrado es mi y sub 3, esa información la voy a mantener a lo largo de todo el proceso. ¿Por qué? Porque ahora necesito usar variación de parámetros, ¿cierto? Para encontrar la y sub p. Y para usar variación de parámetros, lo primero que debo hacer es calcular los grosquianos. Y cuando calcule el grosquiano, entonces en la primera columna voy a poner a y sub 1 y sus derivadas, en la segunda a y sub 2 y sus derivadas, y en la tercera a y sub 3 y sus derivadas. Entonces ahí es importante. O sea, no importa cuál inicialmente sea su y1 o y2 o y3, no importa. Lo importante es que si usted escogió y1 como x cubo, escogió y2 como x y y3 como x cuadrado, esa asignación la mantenga en todo el proceso. Tenga en cuenta que al final cuando usted halle el u sub 1, el u sub 2 y el u sub 3, el u sub 1 ¿por quién lo voy a multiplicar? Por el y sub 1, no lo voy a multiplicar por cualquiera, ¿cierto? El u sub 2 por el y sub 2 y así. Es decir, acá no importa, repito, no importa cuál sea la asignación que usted haga al principio para el y1, y2, y3, etc. Pero una vez haga esa asignación,
Una vez haga esa asignación, entonces con eso debe trabajar el resto del procedimiento, ¿sí? Teniéndolo en cuenta para los grosquianos, teniéndolo en cuenta para cuando quiera escribir su solución particular. Entonces ahí hay que tener eso muy en cuenta. Porque si no, no, ahí va a ser, mejor dicho, va a quedar algo más mezclado que un mute con salpicón. Entonces eso tenerlo presente. Acá no importa el orden, ¿sí? No importa. Porque de todas formas la suma, acá esta suma, ¿cierto? La suma de cosas reales es conmutativa. Es decir, yo puedo escribir, cambiar el orden de estos dos y da exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces ahí no importa. Bueno, ahí ustedes hacen la parte de variación de parámetros, ¿sí? Profe, una pregunta. Sí. Digamos, yo calculo YP, ¿sí? Y me da, digamos, que X al cubo, logaritmo natural de X y X al cuadrado. Yo como coloco la solución, listo. A ver, ¿cómo así que si calcula Y3? Y3 va a ser una de No, estas. YP particular. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Que cómo escribe la solución? Sí, si digamos YP me da X al cubo, O sea, YP ya la... A ver, YP, ¿que le dé qué? sigamos la calculé, sí. ¿Cuánto Me es da YP? X al cubo, Sí, logaritmo natural de X acá multiplicado. y más X al cuadrado. Más X al cuadrado. Listo. Si tiene una YP de esta forma, entonces observe cómo voy a escribir la solución general. La solución general siempre es de la forma Y sub C más Y sub P, ¿no? Y Sí. sub C más Y sub P. Entonces acá lo que hay que hacer es, bueno, escribo mi solución general, va a ser Y sub C, C1, X al cubo, más C2, X más C3, X cuadrado. Ahora, a continuación voy a escribir mi Y sub P. Pero ojo, si tengo, por ejemplo, esto así, esta primera no tiene ningún problema porque de hecho X al cubo, logaritmo natural de X, no está dentro de estas funciones, ¿sí? Pero el X al cuadrado sí aparece aquí. Es decir, hay una repetición de una función de YP en Y sub C. ¿Qué hago? Simplemente no la escribo. Este Listo. término que se repite va a quedar absorbido acá en esta constante, pero tampoco le va a cambiar el nombre a la constante. Simplemente va a quedar absorbido ahí. A ver, este primero, ¿por qué no? Este que escribí acá, el X al cubo, logaritmo natural de X, ¿por qué no queda absorbido en C1 X cubo? Porque es Y1 X cubo, no es X cubo logaritmo natural de X. ¿Bien? Es decir, debe ser exactamente la misma función para que quede ahí absorbida. Si no, la escribo. ¿Bien? Sí, señor. Bueno. Bueno, y con eso, ese sería este examen. Miremos este otro así rápidamente. Miren ahora la estructura del primer punto. Tenemos x cuadrado y x cuadrado logaritmo natural de x. ¿Esto con qué se asocia? Se asocia con soluciones de una ecuación auxiliar procedente de una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Cómo son las raíces? Una de las raíces es 2, ¿cierto? Porque las soluciones son x a la m. Es decir, acá x a la 2. Son iguales. Pero son iguales porque la otra está Si le multiplicada aplica por el logaritmo logaritmo natural de X. natural. Es decir, que la otra es m2 es igual a 2 también. Listo, lo primero que pide acá nuevamente es mostrar que esto es un conjunto linealmente independiente. Bueno, ustedes lo hacen, el Gaussiano, etc. Ahora lo que quiero escribir es una ecuación diferencial cuya solución sea esta. Teniendo en cuenta que esto procede de una ecuación Cauchy-Euler, debo escribir una ecuación homogénea Cauchy-Euler. No puedo escribir una de coeficientes constantes con estas raíces, ¿cierto? Entonces, construyo una de Cauchy-Euler. ¿Cómo será esa de Cauchy-Euler? Entonces, como lo hicimos hace un momento, tenemos acá m-2, ¿cierto? Por m-2. Es decir, m menos una de las raíces, m menos otra de las raíces,
igual a 0. Y acá esto nos da m es m menos 2 al cuadrado del primero, menos el doble producto, ¿cierto? Más el cuadrado del segundo. Así. Una vez tenemos esto así, pues voy a escribir esto así como m por m menos 1. Y acá tengo que poner menos 3m más 4. ¿Sí? Menos 3m más 4. Es decir, acá realmente es como estarle sumando 1 porque acá le voy a estar restando 1. Bueno, 1m. Bien. Y listo, si tengo esto, entonces ya puedo construir mi ecuación diferencial. Observe, esto es x cuadrado, ¿cierto? Por y segunda. Recuerde que y segunda lo estoy cambiando por esto. Menos 3 veces x por y prima más 4y igual a 0. Y listo, acabamos. Nos ganamos 0,5 ahí. Ya tenemos 0,5 en el examen. Metafóricamente hablando, ¿no? No es que después me estén reclamando bonificaciones. Entonces, observe, resolver problemas de este estilo ahora se convierte más fácil, se convierte en problemas sencillos, si yo a partir de las soluciones puedo identificar las raíces y también puedo identificar el tipo de ecuación diferencial del cual proceden esas soluciones, ¿cierto? Si tienen algo de la forma e a la mx, pues procede de ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes, y si tiene la forma x a la m, y bueno, si tiene multiplicados logaritmos naturales, pues procede de ecuaciones de Cauchy-Euler, ¿no? Y ya estaría. Profe, aún no se sabe la fecha del parcial. Bueno, a ver. Ya podemos poner entonces, hablemos aquí rápidamente de la fecha del examen. A ver, hoy estamos a 28. Estamos a 28 y lo que nosotros, como yo les dije, el examen va hasta aquí, hasta Cauchy-Euler. Es decir, hoy ya terminamos con el tema del examen. Hoy ya terminamos con el tema del examen. Entonces, a ver, el próximo examen yo creo que